buenos días, amadas. Sean muy bienvenidas a este su espacio de todos los viernes, Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Les saluda Yamel de Jaramillo, feliz y muy contenta de poder compartir con ustedes. Me ha gustado mucho y a todos nosotros en el equipo poder verlas a ustedes los viernes. Veo que muchas de ustedes se conectan desde temprano, están saludando y están compartiendo entre ustedes y eso realmente era la idea cuando surgió Arraigadas, de poder crear esta comunidad donde compartamos y nos podamos ver cada viernes. Y yo les digo, contentísima de poder compartir en este espacio tan especial para nosotros. Y como ustedes recordarán, la semana pasada tuvimos una interesante conversación con el pastor José Lo Mercado sobre lo que es la parte histórica filosófica de uno de los ismos que más daño nos ha hecho, y este es el feminismo. Pero el día de hoy, yo quiero que nos acompañen y vamos a estar abarcando la historia un poquito más reciente sobre sus efectos. Y para ello me acompaña hoy nuestra amada Patricia de Saladín para juntas poder hablar sobre este tema. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Hola Yamel, buenos días. También muy contenta de estar aquí, de poder acompañarte y estar presente, ¿verdad?, en los hogares de tantas que se conectan con nosotras cada viernes. Así es, así es. Y bueno, feliz de que pueda compartir contigo este tema, porque sé que, al igual que a mí, este tema también a ti te apasiona, nos gusta, y yo creo que eso también ayuda al fluir de esta conversación. Y no quiero hablar mucho, sino ir, vámonos directo al tema. Y Patricia, sabemos que vivimos en una era donde yo diría que ya no es solo la era de la información, yo creo que es una era que se depende más de la información, pero a la vez la misma información que tanto, digamos, se valora en estos momentos, ha llegado a un punto donde ya es difícil diferenciar lo real y lo falso. Y yo creo que eso precisamente ha sido un excelente escenario para el feminismo, ya que en medio de tanta confusión que hay, lo sutil es lo más peligroso. Y entonces mi primera pregunta para ti es, ¿cómo hemos llegado a creer y a pensar lo que pensamos hoy día? Bueno, definitivamente el mundo ha ido avanzando, o sea, para ver dónde estamos tenemos que mirar un poco atrás, porque estaríamos totalmente perdidas si no echáramos años atrás. Pudiéramos, como tú dices, qué bueno que el pastor José lo habló de la parte histórica, porque podemos irnos tan atrás como el huerto del Edén. Pero definitivamente el mundo ha ido avanzando y no necesariamente en la dirección correcta porque, como sabemos, ¿verdad? La mujer, el hombre han querido sacar a Dios de la ecuación, como queremos decir, como no queremos que este reine sobre nosotros, queremos ser independientes, y el resultado es lo que vemos hoy en día. Mucha información, como tú dices, mucha ciencia, mucha tecnología, pero cada vez nos sentimos más vacías, hay más sufrimiento, hay mujeres maltratadas, más depresión, más suicidio, más ansiedad, y el descalabro de la familia. Y si, Yamel, si estuviéramos avanzando en la dirección correcta, pues deberíamos sentirnos cada día más plenas. Exacto. Pero sabemos que estamos avanzando, que tenemos un enemigo que nos engaña, que nos seduce, como siempre hablamos aquí, ¿verdad? En las arraigadas que tienen que ver con eso, sobre todo con lo de la feminidad bíblica. Y el punto es que nos hemos ido alejando progresivamente de Dios. Y el resultado es lo que vemos hoy en día. Así es. Y Patricia, tú mencionabas, o sea, eso de irnos tan atrás y lo que hablamos de lo sutil y de todo lo que estamos viviendo. Pero yo te pregunto, o sea, ¿tú crees que vemos evidencias? Hay evidencias de que hemos sido lentamente engañadas y que sin darnos cuenta hemos adoptado un diseño falso, o sea, ese molde del mundo realmente o de la cultura, si quisiéramos llamarlo. O sea, tú entiendes que eso que eso se ha dado así, que hemos sido, como digo yo, como el sapo que lo ponen En en el el agua agua. lo van calentando poco a poco. Así mismo es. Yo diría que con esa misma ilustración del sapo, el sapo durante siglos estaba en el agua y estaba bajito el fuego, porque esa es la única manera que llegamos a cocinar el sapo.
pero en los últimos 50 o 60 años el fuego se subió y eso ha hecho ebullición. Y definitivamente las ideas tienen consecuencias y nosotros somos receptoras de las ideas, de información todo el tiempo. Y sin darnos cuenta las abrazamos, vamos siendo adoctrinadas como si tuviéramos puesto una solución endovenosa. Yo también lo digo como otra imagen que me lo ilustra mucho, es la imagen de un barco que cuando tú sueltas las amarras, quizá en la noche tú sueltas, un barco suelta amarras en el muelle, pero cuando amanece está mar afuera, porque tiene que ser así sutil, porque si las cosas fueran de repente, ¡pum!, una cosa muy atroz, la gente le daría la espalda, pero para que si la seducción es sutil, pasa desapercibida, como en el huerto del Edén, y entonces va derrumbando esquemas de la verdad de Dios, y ha logrado que nosotras cambiemos la verdad de Dios por la mentira, y le demos culto a la criatura antes que al Creador. Y esas ideas están ahí y nos han alejado cada vez más del diseño original de la mujer verdadera. Y por eso, Yamel, es tan importante que nosotros traigamos estos temas. Así es, así Porque, es. mira, yo viví años de mi vida ajena a que había sido engañada, que estas verdades estaban ahí. Yo simplemente, como quizás muchas mujeres que nos escuchan, vivimos la vida, algunas quizás tratan de vivir una vida correcta, una vida moral, pero si tú no entiendes, o sea, si estas verdades de lo como nosotros hemos ido sutilmente abrazando conceptos que pertenecen a una ideología que busca resquebrajar todos los cimientos de la sociedad y finalmente destruir y sacar a Dios de la escena, entonces nosotros estamos en el mismo lugar del sapo. Así es. Y sabes algo, Patricia, mientras mencionabas eso de la sutileza, tú decías que en los últimos 50 años fue como que subieron el fuego, pero hay cosas que son obvias, que claro, que un creyente no la, o sea, no, si yo veo, no lo voy a hacer, evidentemente, porque eso está en franca oposición con lo que dice la palabra de Dios. Y recuerdo, pues, cuando yo estudié en la universidad, eh, pues yo no, o sea, a mí, yo no conocí, uno conoce uno que otro filósofo, pero yo nunca recuerdo esa clase de filosofía y algunas, y esta historia la he hecho otras ocasiones. Cuando tú lees, y lo digo porque obviamente uno va a la universidad y todo eso, tú lees a Nietzsche, tú, claro, tú vas a rechazar totalmente lo que te dice Nietzsche, porque Nietzsche es frontal y Nietzsche te dice, Dios está muerto, pues, yo sé que no, pero luego, como tú mencionabas, de los últimos 50 años, hayan entrado algunas figuras que son más sutiles, que no son tan directas. Y ahí es que entra este humanismo, donde también que es otro ismo, y entra todo lo que es el feminismo. Entonces ya tú te encuentras con una serie de cosas que no suenan tan claras como irte de frente contra Dios y es ahí donde está el peligro, como tú dices, cuando uno no conoce también, no solamente las artimañas del enemigo, pero también la palabra de Dios para tú saber lo que dice. Entonces eso también es súper importante, lo que tú decías, las cosas no son tan obvias. Ya sí, ya ahora, en la época en la que estamos ahora, es así, pero es ¿a dónde fue que empezamos? O sea, para llegar a este punto no fue de frente. Yo creo que si lo que estamos viviendo hoy en día, así a la luz de lo crudo que es, hubiese pasado hace ya más de 50 años, tal vez no hubiese tenido ese impacto que ha tenido en la sociedad. Y me gustaba lo que tú decías también del barco, que si ese barco no está anclado, no está amarrado, lo vas a encontrar quién sabe dónde, si lo encuentras. Entonces, ahora yo te pregunto, Patricia, ¿cómo vienen esas ideas a nosotras? O sea, ¿cómo llegan esas ideas? Pero déjame decirte algo antes de eso. Mira, Yamel, aún el que, como dice la escritura, el que cree que está firme, mire que no caiga. Porque aún es tanta la información y la constancia de la información para torcer la verdad de Dios, para que Dios sea, o sea, desarraigado del mundo de la humanidad, que nosotros tenemos que estar, como tú decías, muy ancladas y muy ciertas para poder filtrar todas las cosas. Y necesitamos crecer en discernimiento. ¿Qué cosas? Porque es como hemos hablado, ¿no? Yo no puedo pretender vivir el siglo XXI
como si yo viví, como si tuviera en el siglo XV. O sea, nosotros tenemos que ser personas de los tiempos, personas actualizadas, porque eso mismo perdería relevancia nuestro mensaje si nosotras no supiéramos el tiempo en que nos ha tocado vivir. Y Dios nos ha colocado en este tiempo y en el lugar exacto donde vivimos con un propósito. Pero nosotros debemos analizar en qué cosas nosotros debemos evolucionar con los tiempos y en cuáles tenemos que nadar contra la corriente y estar dispuestas a levantar la bandera del cristianismo y defender y exhibir la belleza de nuestro Dios y de su diseño. Porque la Biblia trasciende las épocas y las culturas porque es la palabra del Dios viviente. Pero primero es necesario que yo esté convencida de que, como dice la Escritura, que es palabra de Dios y que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no importa la época que me ha tocado vivir, el filtro de la palabra de Dios tiene que ser mi salvaguarda, porque los principios son eternos. Ahora, ¿cómo yo voy a aplicar cada principio? Va a variar entre el siglo XV al siglo XXI, ¿verdad? Pero la situación de la mujer hoy en día, obviamente, no es la misma. No es la misma, hemos avanzado. Nosotros en la Escritura tenemos el diseño original de Dios, los principios bíblicos, pero las cosas han cambiado en cosas complejas y en cosas de la vida diaria. El rol de la mujer en el mundo laboral, su participación en la vida pública, su participación en la vida política, pero los principios son imperecederos y hay cosas que no cambian, como que Dios hizo hombre, hizo mujer, hizo el matrimonio de un hombre con una mujer, creó la familia como la institución donde se debía florecer esas relaciones. Entonces, mucho discernimiento necesitamos. Y ojo, Patricia, eso que tú dices, o sea, me encanta lo último que tú habías dicho, o sea, esos aspectos ha sido lo que precisamente han sido más bombardeados, o sea, ya no queremos roles, no queremos, queremos hasta cambiar la Biblia, o sea, que no diga, que no esto, que no aquello, y eso es impresionante. Cómo lo ha afectado. Entonces, obvio, ¿cuál va a ser, digamos, entonces el principal target de esto es la familia? O sea, si tú logras desarticular todo eso, ¿qué sociedad vamos a tener? La sociedad que estamos viendo. O sea, es eso, simplemente tú ver, o sea, no es criticar que si esto, que, o sea, yo a veces leo y veo, o sea, sobre todo los más jóvenes y digo, wow, pero cuando miro hacia atrás, digo, claro, es que evidentemente, no es que vamos a decir tampoco que no habían problemas en el siglo pasado o en hace 2 décadas. No, no estamos diciendo eso. El problema es que es una degeneración lo que se ha venido viendo y ya lo que estamos viendo ahora, sobre todo pues enfocándonos mucho también en Latinoamérica, y vamos a hablar un poquito más de eso adelante, pero es como, yo lo que veo es como algo feroz. O sea, quizás lo que algo empezó por allá, por Seneca, Fall y todas esas cosas, con buscar que la mujer tenga derecho al voto, derecho a propiedad privada, ya lo hemos llevado a un punto de que la mujer lo que quiere es borrar al hombre prácticamente de la faz de la tierra. Entonces, son cosas como que, wow, pero como tú dices, ha sido un largo viaje. Entonces, yo por eso quisiera, Patricia, quisiéramos como un viaje en el tiempo, como que nos montáramos en el túnel del tiempo. Así, imagínense, todas las que son creativas, imagínense que estamos viendo una película y ahora vamos a hacer un viaje al pasado. Yo quiero que viajemos un poco y que nos remontemos, Patricia, ya al 1950, que es, digamos, donde comienza el agua del sapo a ponerse un poquito más caliente hasta el día de hoy. Yo quiero ¿qué cosas podemos ver, Patricia? O sea, allá, empezando en el 1950. Cuéntanos. Bueno, en esa época, en esa época de los 1950, fue una época de muchas revoluciones, ¿verdad? Y no vamos a entrar en todo el tema, pero definitivamente había un aire revolucionario y a una filósofa francesa se le ocurrió que debía haber una revolución, ¿verdad? Simone de Beauvoir, una revolución de género, que las mujeres no nacían, las mujeres se hacían mujeres. Y entonces, en medio de toda esa revolución, eso viajó aquí a América, al continente americano, ¿verdad? Con esta señora Betty Friedan, y comenzó
todo un resurgir de mujeres precisamente con Betty Friedan, donde ella encuestó mujeres universitarias para ver su grado de descontento, y definitivamente hubo grado de descontento. El problema, Yamel, con la raíz de la revolución, ¿verdad? Porque yo le veo dos vertientes. Una es la parte de no queremos que la imagen de Dios esté, o sea, queremos destruir la imagen de Dios en el hombre, en la mujer. Pero por el otro lado es el enfoque del problema, pero con una solución equivocada. O sea, el problema de estas mujeres era darle valor y lugar a la mujer. Había que ilustrarlas en quienes ellas eran. Pero, lo triste del caso es que en el 1968 fueron como 200 mujeres y 2 años después fueron 20,000 mujeres que desfilaron por las calles de Nueva York porque se reunían en grupos pequeños a hablar de sus dolores, de sus problemas. Y algo, Patricia, que no sé si tú lo vas a mencionar, pero me causa mucha gracia con Betty Friedan cuando ella dice que el problema, ella le puso, ¿cómo fue le puso? El síndrome de la esposa atrapada. Algo así fue que puso. O sea, yo decía, pero ¿de dónde ella sacó todo esto? Pero como tú dices, esas mujeres llegan y creen eso. O sea, empezaron 20, pero después llegaron miles y creyeron todo eso. Hablar de amargura, hablar de dolor. Pero ¿cuál era la situación en ese año, en 1950, 1960? Mira, Yamel, yo nací en la década de los 60. O sea, yo no soy un fósil y yo viví esa época. A ti te tocó el boom, pues. Tú naciste en el boom. Tú no eres un fósil. No, porque yo puedo decirte que yo sí sé que existía una familia donde papá iba al trabajo, mamá se quedaba en casa, mamá cuidaba de los niños, papá tenía la responsabilidad de proveer. O sea, yo... Era lo normal y era, o sea, era lo correcto. O sea, eso es lo correcto. O sea, como que nadie... A una jovencita que ahora quizás tiene 15 años, tal vez nunca ha vivido eso, si ella no ha tenido eso en su casa y cree que el mundo es como ella lo ve hoy. Pero no solamente eso, sino que como imperaba una cosmovisión judeocristiana, la mayoría de las personas sabían qué era ser hombre y qué era ser mujer. Y lo que se esperaba a grandes rasgos, aunque ellos ni siquiera sabían cuál era la fuente de donde ellos habían obtenido esa información. Y eso se pasaba, o sea, yo hacía lo que mi mamá hacía o lo que mi papá hacía, el modelo familiar se traspasaba. El matrimonio, por ejemplo, jamás en la vida se cuestionaba que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, la fidelidad conyugal era valorada. Ni hablar de divorcio. Exactamente, eso era una desgracia. Y hoy en día, Yamel, el matrimonio está en extinción. Total. Las parejas quisieran tener contratos renovables o no renovables y en la mayoría de los casos se mudan juntas y no quieren. Eso te iba a decir, Patricia. A mí me ha sorprendido ver comentarios y yo trabajé muchos años como profesora y eso, o sea, uno conoce jóvenes, o sea, y ver jóvenes que dicen, no, o sea, yo para ellos no, yo no me voy a entrar a casar, o sea, mejor yo primero veo y si funciona, entonces me caso. Sí, y hace 50 o 60 años, y tener relaciones fuera del matrimonio era pecado, y eso se mantenía oculto, lo que estaban, lo que lo practicaban, lo mantenían oculto, porque era visto como pecado. Lo normal era, la mayoría de las personas se casaban, querían casarse. De hecho, era algo que se anhelaba. Y fíjate, Patricia, ahora hablando así de eso, perdón que te interrumpa, pero es que tengo en mente, o sea, te escucho hablar y pienso tantas cosas. Si tú te fijas en las series de televisión, que tantos quizás nos gustan, ojo, no estoy diciendo que sea mala la serie de televisión, no estoy diciendo eso, pero esto que tú acabas de decir, de que se valora el matrimonio, de que se busca, se añoraba. Hay una serie por ahí que vi, yo no la he visto, sino he visto los avances, los trailers, donde es supuestamente en el siglo pasado, donde todas iban, tú sabes, a la presentación en sociedad y no sé qué. Y a estas dos muchachas, hay una que ella sí como que anhela eso, el matrimonio, no sé qué, y la hermana que es menor se burla de ella y le dice, yo no quiero eso, eso no es vida, yo no quiero reducir mi vida a eso, pero lo sorprendente es que tú ves en los comentarios el personaje que más la gente aplaude
es el de esa, el de la hermanita, la que dice todas esas ideas, o sea, pero es lo sutil de cómo ya aún hasta tú anhelar el matrimonio te miran mal. Ya eso es Porque cuestión de burla. no, porque eso es de avanzada esa persona, porque la virginidad ya no es un valor, hace 50 o 60 años era, y había un concepto en las personas de que mi deber, mi responsabilidad con mis hijos era más importante que la búsqueda de mi autorrealización o de mi propia felicidad. Pero tú sabes que, Yamel, que lo de las series televisivas, y yo diría, porque decimos series televisivas, eh, y por ejemplo, yo tengo unas imágenes que ojalá ahorita podamos presentarlas, porque Ujú. una imagen a veces habla más que mil palabras. Así es. Pero hoy en día, porque hasta la televisión ha cambiado, hoy en día hay otras cosas, hay televisión y hay series, pero todavía aún más avanzadas. Y es como tú dices, yo no voy a decir, no tengas televisión, no, No, yo lo que estoy llamando es a que nosotras como mujeres tenemos que discernir, exacto, esa discernir. es la palabra clave. Entonces yo puedo prender la televisión, pero yo tengo que ponerme ese filtro para poder pasar todas las cosas a través de lo que Dios dice. Entonces, si yo te pongo, si yo te enseño, por ejemplo, Muéstrame, muéstrame. cómo fuimos avanzando, por ejemplo, a mediados del siglo XX, como tú dices, ojalá se pueda ver bien. Aquí tenemos en blanco y negro, ¿verdad? Una familia como Lucía en esta época. Bueno, ahí tenemos papá, Ajá. mamá, los niños, todos sentados en una mesa. Hoy en día, yo quiero que sepas que las casas parecen hoteles, difícilmente se comparte una mesa. Bueno, Patricia, hay mujeres que se operan para no tener hijos. Con esa imagen, por ejemplo, tú ves que el valor de la familia, el valor de una esposa, el valor del matrimonio, Ujú. el papá, ¿verdad? En esa serie el papá llegaba con su maletín a su casa. Entonces, la serie pasaba una información aún sin palabras. O sea, cuando tú prendías la televisión y tú veías eso, eso te está enseñando. Y las personas que no se amoldaban a eso, bueno, pues eran vistos como personas con problemas. Pero entonces avanzamos y luego sutilmente, y estas son imágenes quizás no tan, no de tanta calidad, pero muestran, ya pasamos a una mujer en el mercado laboral donde lo más importante para ella es su realización profesional. Ella es atea, Ujú, Murphy Brown. estamos hablando de series, ¿verdad? Ella, por Ujú. ejemplo, había otra también que una era divorciada, son ya sexualmente activas, ya usan la pastilla anticonceptiva, quieren tener un hijo, pero ese hijo Wow, va a la guardería porque lo más importante es tu su trabajo. realización profesional. Yo creo, Patricia, que incluso en Murphy Brown, si mal no me equivoco, esa fue la primera serie así donde apareció una persona divorciada y eso fue un boom. Exacto, porque fíjate, lo que vemos es el avance en el pensamiento, o sea, el avance de las ideas. Y Ujú. poco a poco, lentamente ahí lo vamos recibiendo. Ya para los 80 por ahí 90 tenemos ya la primera lesbiana en una serie, donde ella aparece con un hombre, pero es una relación platónica. Ella tiene su propio negocio, es exitosa. ¿Y quién eres tú para juzgarla? Porque Cuidado. ya nosotros no tenemos, tú sabes, hay que dejar, cada quien es libre, cada quien es Y libre de... estamos hablando de los 80, Patricia, o sea, que no es, o sea, que todavía era, digamos, medio más o menos, yo que más o menos, bueno, yo que sí crecí en la parte de los 80, o sea, pero yo recuerdo que surgen otras figuras también en la música, ahí es donde surge MTV, yo recuerdo que eso fue también otro boom donde comenzó ese bombardeo, pero como tú dices, era sutil todavía, era... Entonces, todo eso es una agenda que rápido te está llevando a donde hoy estamos, que no sabemos dónde vamos a parar, porque luego que tú abres las compuertas y tú Ya. dejas que lo que es contrario a Dios entre, yo no sé dónde pararemos. Y llegamos a tener Ah, imágenes como claro, que es, tú sabes, la imagen dice muchas cosas sin tener pero que... muchas cosas. Pero entonces, vamos, si comparamos, mira, comparamos esto con esto, Wow, tú dices, wow, ¿cómo pasamos de la señora con su collarcito de perla, a su casa, esto. a la otra? Y no es que una sea sin problema y la otra con problema, no, es que estamos transmitiendo con esto.
La imagen, es como tú dices, porque tú vas plantando eso. Yo recuerdo, hay una canción cristiana que yo creo que está en español también que dice, cuidadito mis ojitos lo que ven. O sea, aunque sea Sí. para niños, pero es cierto, o sea, porque es que volvemos al sapo, o sea, cuando tú te acostumbras a ver eso, cuando esas imágenes que tú acabas de mostrar ya comienzan a ser la normalidad, es como tú dices, o sea, yo que crecí o tú que creciste en un ambiente diferente, no es lo mismo a la jovencita o a los niños que están creciendo hoy en día. Entonces, hace 2 semanas hablaba, aquí en Arragada estaba Betsy y con Marlene, y ellas hablaban de que las niñas ven, las niñas van a ver y van a modelar, y esto no solamente, Patricia, se lleva al plano del hogar, también es al plano de la iglesia. O sea, nosotras como mujeres, o sea, cómo vivimos, lo que yo estoy proyectando, lo que yo estoy haciendo, y es eso. Por eso es importante que hablemos de estas cosas y quisiéramos este viaje al pasado para poder entender. Tampoco estamos diciendo, como dijo Patricia, que hay que volver todas a vestirnos con, digo, los collares de perlas son muy lindos, o sea, yo no tengo nada en contra, yo tengo collares de perla, eran de mi abuela, pero es dentro de todo, o sea, cómo guardar y cómo preservar el diseño original. Y Entonces, discernir estos engaños, porque te acuerdas de esta fue famosísima, no, todavía bueno, esa fue. vivían juntos, se intercambiaban parejas y eran amigos y son tan nice y mientras tú seas nice y tú estés Eso. por el otro, no importa quién eres tú para juzgar. Mira, Patricia, yo recuerdo que cuando salió esta serie, y ahí voy a revelar mi edad, yo tenía 19 años y justo yo acababa en ese momento, o sea, ya de enfocarme bien en el Señor y todo eso. Y sí, para mí fue un choque, para mí fue un choque y yo, o sea, no tengo nada en contra de la serie, o sea, repetimos, nadie que está criticando series, pero es lo que tú muestras, es lo que tú ves. Entonces, cuando tú comienzas a reírte de esas cosas, cuando tú comienzas, ay, es que son nice, ajá, o sea, tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque una vez tú bajas esa barrera, que es lo que la palabra de Dios te está diciendo, alerta, alerta, eso no es lo correcto. ¿Qué va a pasar? Que como para ti ya tú comienzas en psicología hay un término que es desensibilización. Y eso es cuando ya tú estás tan expuesto a un estímulo, a algo, que ya no te causa nada. Ujú. Ese es el peligro y ese es el efecto del sapo que yo decía. Entonces, cuando tú comienzas a normalizar, a que, ay, sí, qué nice. No, pero vamos a ver a la luz de la Biblia qué tan nice es. Y luego, yo no sé si tú tienes más Sí, fotos ahí. lo que te iba a decir es que, por ejemplo, Sexo en la Ciudad, creo que, Uh, fíjate lo que sí. pasa con esa imagen, Yamel. Cuando tú a esa imagen le pones al lado una mamá que no se ha podido cambiar en el día entero, cuidando de los bebés o Dime, cuidando. eso es para tú sentirte mal. Y tú ves estas mujeres que mientras ellas sean leales con ellas mismas, con sus amigas, van por buen camino, y no importa si sean solteras, casadas, lesbianas, heterosexuales, homosexuales, promiscuas, mientras ellas se defiendan ellas mismas y estén unas por otras, la hermandad de las mujeres contra los hombres, o sea, porque el problema de todo el feminismo es Lo que rechazar dijimos, el hombre. cualquier patriarcado, o sea, el hombre es el problema. Hay que Y borrarlo, como yo decía al principio. como tú sabes, hasta los dibujos animados, las Bueno, chicas superpoderosas. esas son mis favoritas en ese sentido. Yo quedé aterrada, Patricia, cuando yo, o sea, vi bien lo que eres el sugar, spice and everything nice. O sea, azúcar y colores y no sé cuánto. O sea, a mí me gustaban las chicas superpoderosas. De hecho, yo decía que yo tenía un grupo de estudiantes que me decían bombón por el cabello rojo. O sea, era un muñequito y me encantaban hasta que yo realmente vi lo que realmente es el tema con las chicas superpoderosas. O sea, ver realmente lo que está detrás o sea, es como que, wow. Y así vamos, y seguimos viendo los muñequitos, imagínate, o sea, y eso fue con la chica superpoderosa, imagínate por dónde vamos hoy en día. Sí, aquí hay dos imágenes, sobre todo una, que por ejemplo, mira, estas son quizás hay más nuevas, porque yo no las sigo Ah, no, todavía yo mucho, pero tampoco. hay una, y esa joven embarazada que tiene su niña, es Ujú. un vientre de alquiler para la pareja de homosexuales que está a su lado, porque ellos la cogieron. En su primera relación fue un hombre abusador, ella se embarazó de esa niña,
Entonces ellos han sido tan buenos con Oh, ella. wow. Ellos son pareja que ella decidió serle de vientre de alquiler para que ellos tengan un hijo. Y esta de este lado es la nueva normal, o no, esta es la familia feliz, algo así, que el papá arriba, un señor ya que le lleva muchos años a ella es una mujer hispana, tienen su niño, luego uno de sus hijos tiene una familia heterosexual con sus otros y el otro hijo es, homosexual y adoptaron un niño. Entonces, como tú verás, esto está trascendiendo culturas, está trascendiendo países, está trascendiendo todo. Y como decíamos, ¿dónde iremos a parar? No lo Ni sé, idea, ni no idea. lo sé. Pero nosotras sí sabemos, Yamel, y ahí es que va lo que decirnos la verdad a nosotras mismas Amén. y nadar contra corriente, como el Ujú. Salmón. La Biblia enseña que hay un propósito para la creación de los dos sexos. Las Amén, diferencias amén, entre varón y hembra, entre hombre y mujer, son el diseño de Dios. amén, Entonces, el rechazar o honrar esas diferencias es abrazar o pelear con Dios. amén. Es abrazarlo o reclamar también un derecho que no me corresponde, porque mira lo que dice Isaías, Dios creó la tierra, ¿verdad? Dice la Biblia, del Señor es la tierra y su plenitud, Amén. toda la tierra, el mundo y los que en él habitan. Pero Exacto. Isaías 45 se encarga de decir, ay, del que contiende con su hacedor, con H mayúscula. Ay del que no es más que un tiesto entre Uf, los tiestos de la tierra. uf. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. O sea, ¿cómo que tú me hiciste mujer? No, yo no soy mujer, yo soy hombre. Exacto. Tu vasija no tiene agarraderas. Ay del que le reprocha a su padre, mira lo que has engendrado. Ay del que le reclama a su madre, mira lo que has dado a luz. Así dice el Señor, y hay un solo Señor, Wow, el Santo wow. de Israel, su artífice. ¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos o a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Y nosotros somos la obra de sus manos. Él hizo la tierra, Él hizo la humanidad, nosotros le pertenecemos y nosotros no somos quien para pedirle Así cuentas a Dios. es. Y eso es, el hombre se ha subido al trono y quiere ser Exacto. Dios. Wow, wow, Quiere- me encanta cómo en la palabra de Dios podemos encontrar todo, todo, respuesta a todo y explicación a todo. Y hablando entonces de la palabra de Dios, ahora vamos entonces a entrar un poquito ya más del lado de nosotros. Y obviamente, por ejemplo, tú decías, Patricia, o sea, que en donde tú creciste, o sea, en tu entorno. En mi caso, a pesar de ser, pues, cristiana, como mencioné, me convertí joven, digamos así, pero ya yo traía mucho feminismo, a pesar de ser cristiana, a pesar de conocer la palabra de Dios. Había muchas cosas ya en mí, en eso. Entonces, una pregunta importante, Patricia, o sea, ¿qué diferencia hay entre feminismo y feminidad bíblica? Porque yo creo que también hay que tener un balance entre lo que es y no mezclar, o sea, no disfrazar tampoco las cosas. Bueno, porque las palabras se parecen. Entonces una persona puede querer estar diciendo una y está diciendo la otra. El feminismo es una ideología, ¿verdad? Es una cosmovisión que ha sido una de las razones principales del resquebrajamiento de la sociedad. O sea, el Así es. feminismo es contrario a lo que Dios plantea. Amén. La feminidad bíblica es lo contrario, es con relación a la mujer. O sea, el Claro. feminismo se enfoca en la mujer y quiere darle lugar a la mujer entendiendo que el problema es el hombre y las estructuras que han puesto al hombre sobre la mujer en un sentido de orden, vamos a decir, y queriendo que la mujer para realmente realizarse tiene que liberarse de toda Ujú, verdad que ujú. no sea su propia verdad y tiene que darle la espalda a todo lo que Dios exalta, al matrimonio, a los hijos, al hogar, y realizarse ella y buscar su propia autorrealización. Pero la feminidad bíblica es esa mujer, pero todo lo que Dios dice. Y la verdad es que, aunque comenzó, como tú dijiste, con cosas buscando buenas reivindicaciones, lamentablemente estamos muy lejos. Y una mujer creyente no puede abrazar la feminidad bíblica y el feminismo. Aunque inconscientemente, aún nosotras como cristianas y aún dentro de nuestra iglesia hay feminismo.
porque es algo que respiramos, aun cuando Claro. mira, estudia, Mm. prepárate para que tú no le aguantes nada a un hombre. O Eso me lo sea, decían a mí. Eso fue lo que a mí me detalles, dijeron. detalles que nos queremos sentir empoderadas, nos queremos sentir independientes, cuando tú te sientes que tú sabes más que tu esposo, que tú necesitas tomar las directrices porque él no es capaz. Todos esos son pensamientos sutiles feministas. Lo que pasa que hay grados y hay grados, ¿entiendes? Claro. Entonces tenemos que pedirle a Dios discernimiento y conocer la verdad. Conociendo la verdad, vamos a poder identificar las diversas clases de error, de mentira, de engaño. Ujú. Sí, porque nosotros aún podemos, hasta como tú dices, hasta espiritualizarlo y buscarle la vuelta y darle la vuelta para yo ajustarlo a lo que yo quiero. Y lo digo porque yo lo hice siendo más joven. O sea, yo decía cosas que no, pero ¿por qué no? Porque mira, la Biblia dice y tú le das la vuelta. Uno busca la forma de justificar, pues, como tú dices, pero son pensamientos muy sutiles. Uno no va a decir abiertamente, ay, sí, yo soy feminista. No, tú no lo vas a decir, pero como tú dices, cómo te comportas, qué haces, incluso hasta lo que no dices, porque tú puedes quedarte callada, pero en tu mente es como Ujú. como el niño chiquito que lo ponen de castigo y lo siente y el niño dice, sí, pero por dentro estoy de pie. O sea, es eso, o sea, es en tu mente estoy de pie, o sea, me callo, pero quién sabe todo lo que hay en tu mente, porque no es solamente una cuestión de actitud y de conducta, sino es una cuestión del corazón. Y yo creo que eso es lo importante, cuando entendemos que eso es lo que Dios dijo y que Dios dijo que eso era bueno. O sea, sí, ¿por qué yo voy a llamar malo a lo que Dios ya dijo que era bueno? Entonces, eso era súper importante también, Patricia, por lo que dices, porque es que se parecen los términos y como nosotros somos tan hábiles de cambiar las cosas, podemos también, sin darnos cuenta, estar mal utilizando los términos. Y Patricia, bueno, ya casi yendo hacia el final de este espacio, quisiera preguntarte, entonces, ¿qué? Y entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿De qué forma podemos nosotras combatir este tsunami que estamos viviendo, de ese terremoto que empezó en los 60? Ahora estamos recibiendo este tsunami que definitivamente nos está arropando y como tú dices, no sabemos a dónde es que nos va a llevar y a dónde es que vamos a parar con este tsunami de tantas cosas a la luz de las escrituras. Bueno, yo si les diera un consejo, ya como una mujer, ¿verdad? Mayor, una mujer anciana, a las mujeres iguales o más jóvenes, si yo entiendo, si yo nunca había oído esto y lo oigo por primera vez y yo soy creyente, yo amo a Dios, yo abrazo la verdad de Dios y digo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, yo no sabía, pero ahora yo estoy apercibida. Eso no quiere decir que yo me voy a despojar inmediatamente de todo lo que es feminista, porque casi tendríamos que salirnos del mundo. Es como dice la escritura, no es que salga del mundo, no, es que nos libres del mal, Señor. No es que nosotros estamos en un mundo que está bombardeado. Entonces, pero cuando ya yo tengo la luz, yo sí, como creyente, yo escojo. Yo escojo rendirme a Dios, evaluar mi vida a la luz de lo que yo creo, a la luz de las verdades bíblicas y donde mi conducta y mis planteamientos no encajan con la verdad de Dios, no encajan con las prioridades de Dios. Y si estoy caminando por ese sendero, abrazarlo con más fe, porque o sea, amigas que nos escuchan, hermanas que nos escuchan, este es el momento. Para un tiempo como este, nosotras hemos sido puestas en este país donde tú vives, en este mundo, en esta época. Amén, Tú amén. tienes que poder hablar de la verdad que tú crees. ¿Y qué es lo que tú crees? Tú crees en Dios como creador, en Jesucristo como nuestro Salvador, y tú tienes que poder exaltar el diseño. Tú conoces al diseñador, tú conoces el diseño, entonces enarbola esa bandera y Amén, habla de la belleza de lo que es ser mujer delante de Dios. Y no amén. dejemos que la ola, esa ola gigante que se levantó en los 50, porque viene de más atrás, pero en Sí, el viene más atrás. gigantesca. No dejemos que nos arrope sin nosotras abrir nuestras bocas y por amor a Dios y por amor a su reino y por amor a su gloria,
nosotras decir lo que debemos decir y proclamar lo que debemos proclamar y traspasar a la siguiente generación. Así dice el Señor. Amén. No importa que todo el mundo lo haga, no importa lo que todo el mundo diga. Dios es Dios y yo no nosotros. Él nos hizo y no nosotras a nosotras mismas. Pueblo Amén. suyo somos. Entonces debemos andar por la senda que Él tiene para nosotros, correr la carrera que Él ha trazado. Amén. Aunque tengamos que correr en contra de la corriente, en contra de la cultura y seamos tildadas de arcaicas, de mente estrecha, de poco, hay un término que usan, poco tolerantes. No, es que intolerantes. yo no es que soy intolerante, todos somos pecadores, pero Amén. yo sí voy a abrazar el diseño, voy a abrazar lo que Dios dice. Es Así necesario, recuérdate lo que yo citaba al principio, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él existe y Él nos dejó su palabra. Amén. Es esa palabra, lo que la Biblia dice, lo que nosotros, la mujer, sea para bien o para mal, es el ser de mayor influencia en la tierra. O sea, nosotros tenemos influencia sobre nuestros maridos, sobre nuestras familias, sobre nuestros padres, sobre nuestras iglesias, sobre nuestra cultura. Usemos este tiempo en que Dios nos ha dado vida para exaltarlo y glorificar su nombre, que es un propósito para el cual fuimos creadas. Amén. Y voy a citarte a ti misma. Cuando empezamos el primer programa de esta serie, tú puntualizabas que el valor de una mujer estriba en Jesucristo, en su relación con Cristo, en quién es ella en Cristo. Y eso yo creo que, porque aparte que nos dicen arcaicas y todo eso, y todo lo que nos insultan, pero, y hablan algo que tú no te valoras. No, sí, claro, es que mi valor está en Cristo, como tú decías ese día, y yo creo que ha sido bueno eso, recordar que es lo que Cristo hizo en nosotros, no es ni siquiera por mis capacidades ni por mi habilidades. Tú puedes ser el ser más brillante intelectualmente hablando, y lo que importa es quién tú eres en Cristo, porque eso es, o sea, como tú decías, todos somos pecadores. Toda la creación, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, y lo que importa es realmente quiénes somos en Cristo, y como tú dices, correr esa carrera que ya Él trazó para nosotros. O sea, Dios tiene un propósito para cada una de nosotras y nos ha puesto en un círculo de influencia, sea grande, mediano, chiquito. Ese no es el punto. Aquí no es el punto de que si es grande o chiquito, sino es tú estás donde Dios te plantó. Donde Dios te plantó, si tú estás haciendo lo que tienes que hacer, como tú decías, levantar esa bandera que es la feminidad bíblica en donde quiera que nosotros estemos. Y una palabra, bueno, la verdad para estar arraigadas el día de hoy, yo quiero compartirles dos versículos en Efesios que tienen mucho que ver con todo esto que hemos estado hablando, y está en Efesios 4, del 13 al 14, y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos como niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Me encanta esa conexión, porque primero es a quién apunta lo que estamos hablando: a Cristo. Tenemos que conocer a Cristo, a su palabra, estar arraigados en su palabra, para que entonces no seamos llevados, yo digo, como un palito de bambú, que a donde va el viento, para allá va el palito. Entonces, que realmente ese sea nuestro deseo, que miremos a Cristo, y que conozcamos, como decía Patricia, Dios es nuestro diseñador, somos hechura suya, y cada artefacto que usted compra tiene un manual. Si usted como yo sí trato de prenderlo de una vez y leer el manual, pero por algo trae un manual. Entonces, ese manual de nosotros es la palabra de Dios, y ese es el manual que nosotros tenemos que leer. ¿Para qué? Para saber cómo vamos a poder vivir. Entonces, te quería pedir, Patricia, por favor, que ores para cerrar este tiempo y orar por lo que hemos hablado aquí. Gracias. Gracias, un placer. Señor y Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, venimos una vez más, Señor, delante de ti,
reconociendo que tú eres Dios y no nosotras, reconociendo que tú eres el soberano, que tú eres nuestro creador. Tú nos hiciste mujeres, Señor. Tú nos hiciste mujeres a tu imagen, llenándonos de esa gloria y de esa dignidad de portar esa imagen. Y nosotras te conocemos, Señor. Por gracia hemos creído. Cristo nos salvó, nos redimió y nos has puesto en este mundo, Señor, para un tiempo como este. Oh Dios, que estas verdades calen en lo más profundo de nuestros corazones, que nosotros abracemos la verdad y que conociendo la verdad, tú eres, Señor, la verdad. Nosotros, Señor, exaltemos y honremos el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y que proclamando esa verdad, muchas mujeres que escuchan, indaguen y lleguen a libertad, a plenitud y abundancia en Cristo. Gracias por cada oportunidad que nos permites compartir estas verdades para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y bueno, si ustedes quieren seguir profundizando en este tema, que hay mucho más que no mencionamos, está el libro de Mujer Verdadera 101, que es el libro que estamos teniendo aquí. Yo lo tenía en la mano, pero se me perdió, no sé dónde lo dejé, pero al final lo van a poder ver la foto. Por eso es el libro que estamos, digamos, utilizando como base. Así que les animamos a que lo puedan ver, puedan estudiar si quieren profundizar, si quieren saber un poco más sobre este tema. También les recomendamos el programa que tuvimos la semana pasada con el pastor José Lo Mercado. Y también está una prédica muy interesante del pastor Sugel Michelén, también lo que tiene que ver con el feminismo y su impacto en la iglesia. O sea que hay muchos recursos que pueden ver y que les recomendamos si ustedes quieren seguir pues indagando un poquito más sobre este tema. Así que muchas gracias, Patricia. Siempre es un gozo tenerte, poder escucharte, aprender de ti y compartir contigo. Así que gracias por haber estado aquí. Y a ustedes, mis hermanas, solamente nos queda invitarlas para la próxima semana. No se pierdan el próximo episodio, programa de su programa Arraigadas. Así que muchas gracias y bendiciones. Gracias, Yamel. Dios te bendiga. Amén.